¿Qué tal a todos de nuevo? En una serie de videos les presentaré la década de los 70 de los videojuegos. Espero les guste y lo disfruten, y así puedan saber más sobre el origen de tan famoso entretenimiento. En el año de 1972 se considera un año clave en la historia de los videojuegos, con la aparición de Magnavox Odyssey y Atari. En el video iremos contando lo que pasó desde el punto de vista de cada una de las dos compañías. Llegó el momento de comercializar el juego. Hablaron con Teleprompter Corporation, la compañía de cable más grande de los Estados Unidos, y pidieron una cita para darles la idea de dedicar una gala de juegos interactivos por cable. En enero de 1968 ofrecieron la primera de una serie de demostraciones de cómo sería un canal de videojuegos por cable utilizando una cámara y dispositivos. Aunque los directores quedaron impresionados, la recesión apretaba tan fuerte a las compañías de telecomunicaciones que hubo despidos dramáticos y el proyecto nunca tuvo lugar. Tras una mala época en que su empresa dejó de invertir en el proyecto, el equipo abandonó la idea de los videojuegos por cable y decidió convencer a fabricantes de aparatos electrónicos de la conveniencia de un set de videojuegos domésticos. Fueron a preguntar a todos los sitios posibles: RCA, Zenith, Silvana, GA y Motorola. Hubo una serie de negociaciones que no llegaron a un buen trato con RCA. Bill Enders de RCA dejó la empresa y comenzó a trabajar para Magnavox, donde les habló del invento de Beers y su grupo. Magnavox se acercó a ver la caja marrón y cerró el trato a fines del año de 1971. Finalmente, en 1972 fue lanzada la Magnavox Odyssey. Era capaz de generar 2 puntos por pantalla, una pelota y una línea central. También ofrecería 12 juegos diferentes y se comercializó únicamente para funcionar en televisores de Magnavox. Nolan Bushnell junto con Ted Dabney, un ingeniero de Ampere, juntaron 750 a partes iguales. Eligieron el nombre de Syzygy, un término que significa, según el diccionario, cualquiera de los dos puntos opuestos en la órbita de un planeta o satélite, especialmente la Luna, donde está en oposición o conjunción con el Sol, o sea, una alineación de cuerpos celestiales. Pero resulta que una compañía de velas de cera ya usaba ese nombre, así que finalmente se decidieron por el nombre de Atari, y se fundó la compañía el 1 de junio de 1972. El nombre de Atari proviene del juego de mesa Go. Atari es la palabra utilizada cuando se consigue rodear las piedras del oponente y se va a ganar la partida, algo así como el jaque mate del ajedrez. Bushnell era un jugador experimentado de Go y le pareció un buen nombre y una buena filosofía de negocio. Las primeras oficinas de Atari se situaron en la zona industrial de Santa Clara, todo muy precario y subsistiendo del poco dinero que habían conseguido hacer con Computer Space. El primer cliente de Atari fue Bally, una empresa dedicada a las máquinas tragamonedas y a los pinballs. Su encargo era el de hacer máquinas de pinball más anchas de lo normal. Compraron unas cuantas máquinas y las modificaron y las instalaron en bares de la zona, de forma que pudieran darle un mantenimiento rápido sin que les costase mucho desplazarse. El primer empleado de Atari a tiempo completo fue una chica de 17 años llamada Cynthia Villanueva, que necesitaba un empleo para el verano. La contrataron como recepcionista, con el objetivo de hacer parecer a Atari a la vista de los clientes como una compañía sólida y bien establecida. Cuando Bushnell trabajaba con UTI, se enteraron de que en Magnavox Profit Caravan de 1972 se estaba mostrando un sistema doméstico de videojuegos y enviaron a Bushnell para verlo. Fue allí donde Bushnell vio el juego de ping pong de Beers y probablemente donde se le ocurrió la idea de crear un juego similar. El segundo empleado de Atari fue Alan Arcoll, un ingeniero. Como acababa de entrar a la empresa, Bushnell le encargó un primer proyecto, aunque le contó un par de mentiras. Le dijo que acababa de firmar un contrato con General Electric para construir un juego de ping pong. La idea de Bushnell era que Arcoll comenzara a manejarse en el campo de diseño de juegos mientras él diseñaba un proyecto más importante, ya que Bushnell había hablado con Bally para comenzar a crear un juego de carreras. Arcoll comenzó a eliminar componentes, abaratar el producto y comenzó a darle la forma que él quería. Sustituyó las palas de ping pong que había sugerido Bushnell por unos rectángulos divididos en 8 secciones diferentes, en los cuales la bola rebotaba de diferente manera, haciendo el juego mucho más real. Añadió también aceleración a la pelota. Arcoll tardó unos 3 meses en conseguir crear un prototipo operativo, del cual quedaron enamorados. Bushnell lo llamó Pong, y para probarlo lo introdujeron en los bares donde tenían instalados pinball de Bally. Uno de los bares era el Handicap Salvers,
cuyo propietario llamó a Buzzner una noche diciéndole que fuera a cambiar la máquina porque ya no funcionaba. Cuando Buzzner fue, se encontró que en la caja de monedas estaba colapsada y que al no caber más no se podía jugar. Pong fue el mayor éxito jamás visto en la industria de los videojuegos hasta ese momento, cambiando para siempre una industria que durará hasta hoy en día. Cuando Atari comenzó a producir juegos de Pong, Magnavox argumentó ante la Corte de California que Pong violaba varias de las patentes de Beard ostentadas en la Odyssey. El principal problema que tuvo Buzzner es que Beard documentaba hasta el más mínimo detalle de todos los proyectos en los que participaba, incluyendo las patentes y las notas de desarrollo. Por el contrario, Buzzner no documentaba nada. Buzzner y Atari no tenían el dinero suficiente para enfrentarse a Magnavox en un litigio que podría haber costado $1,5 millones, por lo que Buzzner consiguió llegar a un acuerdo con Magnavox, haciendo la única licenciatura de Pong, provocando también que futuros clonadores de este juego fueran perseguidos hasta la saciedad por Magnavox. El trato que Buzzner consiguió fue genial, teniendo que pagar prácticamente nada y consiguiéndose llenar los bolsillos con Pong. No te pierdas en el siguiente video donde sabremos sobre la evolución contundente que tuvo Atari en la historia. Si quieres saber cómo era el juego de Pong, lo puedes ver en mi nuevo canal. El enlace se encuentra en la descripción del video. Espero que te haya parecido interesante el video. Si fue así, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal para tener todas las actualizaciones de nuestros nuevos videos. Hasta luego y gracias.